Muy buenas, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Todo muy bien. Genial, me alegro. Mira, antes de nada, preséntate un poquito para que la gente te conozca. Muy bien, yo soy Tony García, soy director del Colegio Joaquín Carrión Valverde en San Javier. Soy maestro también de primaria. Bueno, este año está un poco complicado. Este año doy una asignatura que se llama Conocimiento Aplicado, que es una asignatura propia de aquí de la Comunidad de Murcia. Ujú. Creo que no hay en ninguna otra comunidad, que es una asignatura muy llamativa porque lo que hace es que puedes trabajar en proyectos agrupando las distintas áreas, con lo cual Oh, no qué tiene un interesante. currículum cerrado, que es maravilloso y es algo que a mí me encanta. ¿Y cuánto Y se le bueno, dedica, perdona, Tony, que a esta asignatura? sí, son 2 horas a la semana por curso, 2 horas a la semana. Bueno, soy autor de varios libros de educación, participo en programas de televisión, programas de radio, revistas, magisterio, Horizonte COVID, es decir, bueno, tengo ahí un amplio repertorio de actividades. Perfecto, mira que yo también sigo bastante a Iker y también Ajá, un poco dije, ostras, también sí. que ya te seguía, pero al verte ahí también fue un motivo de decir, venga, voy a probar, a ver, porque a veces, bueno, cuando tú le escribes a alguien y tal, a veces pues no tienes respuesta, no pasa nada, es parte del proceso. Mm. Y dije, mira, voy a probar contigo y por suerte contestaste, así que genial. Pues vamos a, es una pregunta un poco obvia y que se suele decir, pero bueno, también me gusta saber un poco los matices de cada uno. ¿Qué es para ti la educación, Tony? A ver, actualmente hay un movimiento pedagógico de renovación en España que va encaminado un poco hacia lo que es convertir la educación en una especie de guía del alumno o un aprendizaje espontáneo del alumno. Yo no soy muy favorable a esa concepción de la educación. Yo creo que la educación es la transmisión de contenidos, que es fundamental que haya una transmisión de contenidos para que los alumnos sean capaces de enfrentarse a la vida con las mejores herramientas posibles. Y para ello el alumnado necesita contenidos y necesita fundamentalmente valores. Entonces, es esa combinación de valores, contenidos y esa transmisión de una cultura general que los alumnos necesitarán para su vida adulta. Yo creo que esa es la base de la educación. Más que el día a día, que a veces estamos hoy en día dedicados a eso, a que el niño disfrute, a que el niño lo pase bien, pero sin un proyecto más allá, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es cargar una mochila. La educación debe ser cargar una mochila con las mejores herramientas posibles para el futuro. Genial, Tony. ¿Y qué crees que ahora mismo, ya después iremos hablando un poco de tu libro, que hay cositas que me gustaría comentar contigo? ¿Qué crees qué cosas, a ver, no sé si hablar de cosas bien y cosas mal, sino, bueno, de que creemos que hacemos cosas bien y creemos que hacemos cosas que no, o sea, ¿qué cosas bien crees que hay en la educación ahora mismo y qué cosas crees que se deberían mejorar? Ahora mismo estamos ahí en un proceso Ahí. de intermedio. Hay una batalla, digamos, Hay dos posturas enfrentadas, como suele Ujú. pasar muchas veces en España, ¿no? Claro. Dos extremos enfrentados, Ujú. que son los de la defensa, digamos, de una educación muy clásica Claro. y los que defienden una educación, pues, un poco más, eso, basada en ser guías del alumno más que ser docentes y que los alumnos descubran por sí solos, elijan sus propios Mm. aprendizajes, etcétera. Yo creo que son dos extremos negativos, tanto uno como otro. Está Ujú. claro que hay parte de la escuela antigua que es muy válida, Ujú. que ha funcionado bien. De hecho, muchos de los que critican la escuela antigua tienen una formación maravillosa gracias a la escuela antigua, con lo Ujú. cual es que no ha fracasado tanto. Claro. Y por otra parte, cosas de la escuela moderna que me gustan, porque es verdad que los alumnos han cambiado, ya Ujú. no solo los alumnos que éramos nosotros con respecto a los alumnos actuales, sino los alumnos de hace 10 años a los alumnos de hoy también han Uf, cambiado. claro. Y entonces es necesario evolucionar y no queda otro remedio que cambiar las metodologías, ver qué necesidades tienen los alumnos de hoy en día que nosotros no teníamos. Nosotros vivíamos, por ejemplo, la gente de mi generación vivía una educación muy estable, una Claro. familia más o menos estable, unos padres pues con unas familias que eran todas prácticamente del mismo estilo, un nivel socioeconómico más o menos similar, un entorno familiar muy estable también y luego una televisión que tenía 2 canales y poco más. Claro, Pero es que claro. Uy, hoy hay ya. un mundo de influencias a los que los alumnos se tienen que enfrentar. Todo lo que ha abierto Internet es brutal. Las Claro, influencias en los institutos no se parecen en nada. La moda, las apuestas, la pornografía, son cosas que uf, nosotros no nos afectaba tanto, ¿no? claro. Entonces hay que cambiar. Y yo creo que la perfección en este caso sería una combinación
de esas dos De esos escuelas, dos. que ambas son válidas, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que tenemos que buscar es el bien del alumno, no Ujú. para el día de hoy, que es importante, sino sobre todo para el futuro. Claro. Y Tony, ¿cómo podemos buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Porque los contenidos, ¿no? Que decías tú que son súper importantes y los problemas que hay, lo que tú decías, ¿no? Que ya se ha adelantado un poco la pornografía, las apuestas, que también es un tema que es Sí. complejo. Entonces, ¿cómo podemos Ujú. buscar ese equilibrio entre dar contenidos y a la vez también trabajar ese tipo de cosas que son esenciales? Ahí hay también una diferencia de opiniones. Mira, hay muchos docentes que opinan que yo no he estudiado una carrera para enseñarle a mis alumnos una educación emocional o una Claro. educación de las fortalezas, que a mí me gusta más definirlo así, ¿no? Ujú. Hay muchos docentes que dicen, yo estudié para enseñar matemáticas. Y es verdad, vale, hemos estudiado para enseñar pues un área determinada o unas áreas determinadas. Pero también es cierto que casi todas las frustraciones que tienen los individuos adultos, Ujú. casi todas se han generado en la infancia. Claro. Casi todas. Todos los problemas que tenemos psicológicos vienen precedidos de algo que nos ha sucedido en la infancia. Ujú. Nuestra relación con nuestros padres, aquel fracaso que tuvimos con una actividad Sí, determinada, todo viene ahí determinado de la infancia. ujú. Entonces, es fundamental educarlo también. Claro, ¿Que lo tienen que educar los padres? De acuerdo, pero también es cierto que nosotros tenemos que reforzarlo, por lo menos tenemos que trabajarlo dentro del aula, porque eso nos ayudará también no solo a fortalecer el carácter de esos alumnos, sino claro, a conseguir mejores resultados académicos, que también es lo que queremos, ¿no? claro, Pues, claro. pues no nos queda otro remedio que intentar también Intentar. trabajar esos aspectos para que ellos consigan los mejores resultados en su vida y con nosotros. Si tenemos un Claro. alumno que tiene problemas, y ya te hablo más en secundaria, ¿no? Que Ujú. tiene problemas emocionales porque tiene una mala relación con los padres, Claro. porque a lo mejor es homosexual y tiene muchas dificultades a la hora de enfrentarse a esa situación, Ujú. por todo lo que sabemos que Sí. conlleva, Ujú. pues evidentemente su principal interés no va a ser aprobar un área, su Claro. principal interés va a ser aprobar su vida. Y su vida Ujú. tiene muchos problemas como para que se preocupe de una fracción o de una integral, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que curarlo también los docentes. Yo soy partidario de tratarlo también, ¿no? Y es fundamental hoy en día modificar completamente un currículum que está, Ujú. y lo he dicho mil veces, un currículum que está absolutamente obsoleto, de los Totalmente. años 70, que estaba muy Ujú. bien para los años 70, pero Claro. que para el 2050 no es el que tiene que ser. Totalmente, Tony. Es que a veces eso, como, y tú lo decías muy bien, ¿no? Que siempre buscamos extremos, ¿no? Nunca encontramos el equilibrio, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? A mí no me pongas a hacer educación emocional porque a mí las mates, ¿no? Sí. Y podemos buscar el equilibrio entre las dos, ¿no? Siempre tenemos que ir al extremo. Entonces, bueno, eso es una cosa que lo que tú decías, un poco de España, ¿no? Que siempre tiramos a los extremos y al Siempre. equilibrio me da a mí que no. No se nos da, no. Y el diálogo entre posturas enfrentadas no se entiende muy bien en España. En España, dialogar es que te den la razón, no Claro. llegar a acuerdos. Acuerdos. Si ya Claro. partimos de que tú tienes tu razón y yo tengo la mía, nunca conseguiremos nada, ¿no? Totalmente, Tony. Pues mira, vamos a empezar a hablar de tu libro, Educación de las Fortalezas. ¿Por qué lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué te gusta más llamarlo así que educación emocional de toda la vida, que ya es algo que más o menos conoce todo el mundo? Mm. Yo lo considero más educación de las fortalezas al estilo norteamericano de educación del carácter, que es un Ujú. poco una terminología más norteamericana que europea, ¿no? Aquí el tema de del fortalecimiento del carácter, digamos que tiene una connotación negativa, ¿no? Venimos de una historia, pues, de la que sabemos, Ujú. y bueno, hay cierta terminología que pueda sonar antigua o que puede Claro, sonar a algo sí, nocivo, ¿no? a En este institución. caso, sí. En este caso, lo de las fortalezas, pues lo del carácter, como parece que hay que hacer una disciplina férrea, eso se Claro. basará en pegar, castigar, etcétera. No, no tiene nada que ver. El Ujú. carácter es fundamental fortalecerlo, porque Nadal sin ese carácter no hubiera Claro. llegado a donde ha llegado. Y la mayoría de los deportistas y la mayoría de los grandes triunfadores en las diferentes disciplinas, Ujú. ahí hay un gran trabajo del carácter. Hay Claro. un gran trabajo del carácter. Por eso yo hablo de las fortalezas. ¿A qué me refiero con la educación de las fortalezas más que la educación emocional? Yo he querido desligarme en este caso, aunque he escrito libros sobre educación emocional, quería desligarme a esa filosofía española que hay sobre la educación emocional, ese entorno que se ha generado alrededor de la educación emocional y que Ujú. se ha convertido casi exclusivamente
en promulgar frases positivas Ah, y bueno, ya. maravillosas para al final no conseguir resultados. Entonces, me he desligado un poco de esa parte y he querido hablar un poco más de esa parte relacionada con el carácter, que es Ujú. fortalecer la frustración, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, la capacidad de levantarse, Ujú. todas esas fortalezas de carácter que son necesarias para conseguir el éxito en cualquier campo de la vida, ¿no? La resistencia, la constancia, todas esas cuestiones que son las que ves en todos los triunfadores, ¿no? En cualquier ámbito, ya digo, no hablo solo del laboral, sino también en la vida. Uno triunfa en la vida porque consigue las cosas que quiere y porque no se rinde, ¿no? Y yo quiero enfocar este último libro de la educación de la fortaleza, lo quería enfocar hacia ese aspecto más que a ese carácter de frases positivas, Uf, positivismo, ya. que llega un momento donde mal interpretado incluso puede ser nocivo. Sí, sí, sí. Ya lo dices tú en una parte del libro que dices, es que a veces el esfuerzo está muy bien, ¿no? Lo decías tú, la constancia está bien, pero es que a veces con esfuerzo, pues no. Yo le ponía el ejemplo el otro día a un chaval mío, le digo, mira, yo dejo de dar sesiones con vosotros, me voy a jugar a fútbol porque quiero ser el mejor futbolista del mundo, con 32 años que tengo ya. Entonces, por mucho que me esfuerce y quiera ser, pues como Messi, Cristiano, bueno, todos estos futbolistas, ya con 32 años, evidentemente, por mucho que me esfuerce, no voy a conseguir. Entonces, el esfuerzo a veces está muy bien para según qué Sí, cosas, pero también hay que ser realistas, ¿no? Porque la típica frase de sí. esfuérzate y lo conseguirás, ¿no? Algo así Sí, decías en el libro. o sueña con que lo sueñes, lo podrás conseguir. Pues no, hay veces que sueñas mucho, tienes un sueño Ujú. determinado y no lo puedes conseguir. Claro, Y lo que tienes que hacer es fortalecer ese carácter para que entienda que hay sueños que no se pueden conseguir, que va a totalmente. haber más frustración que Ujú. beneficio, y para que aquellos que sí que quieran seguir porque quieren, que sepan que van a caerse muchas veces, pero que tienen que levantarse, ¿no? Y es en lo que no les estamos educando y es el gran error de la educación emocional en España. Les estamos educando para, pongo un ejemplo en el libro, les estamos educando para que un niño que tiene un momento malo, un momento de debilidad, le decimos qué guapo eres, qué bonito eres. Pero con eso no hemos solucionado su problema. Claro. Entonces, esa parte, esa segunda parte, es la que no estamos trabajando. Vale, yo puse el ejemplo de una profesora Ujú. que con muy buena voluntad, pues a una niña que se le había olvidado estudiar un examen, llegó al aula de pedagogía terapéutica, le dijo a la Ujú. profesora que se le había olvidado y que además que ella era muy torpe, era muy tonta, porque no tenía memoria y que incluso sus hermanos le decían que era tonta y tal. Y Ujú. la profesora, con muy buena voluntad, le dijo, no te preocupes, cariño, tú eres muy lista. No hacemos nada con eso. Ya. Es verdad que es lo primero que nos nace, pero no hacemos nada con eso, no le solucionamos el problema con eso. Ujú. Lo que hay que decirle a esta niña es verdad, no tienes memoria, no tienes capacidad de memoria, como no la tengo yo no tengo memoria a corto plazo, pero tienes otras cualidades que van a Ujú. compensar eso. Claro. Eso es lo que tenemos que trabajar, esas otras cualidades para compensar esa falta de memoria. Eres una persona más original, eres una persona creativa, eres una persona... Ujú. Y es lo que no hacemos, solamente le decimos, eres muy linda, eres muy guapa, Claro. seguro que consigues todo lo que quieres y Ujú. no te preocupes porque eres igual de lista que todo el mundo. Claro. El niño se va para casa con el mismo problema. Totalmente. Y buscar estrategias, porque al final, bueno, no sé, ¿sabes? Yo creo que los chavales, y ahora también lo quería comentar esto contigo, se encuentran delante de un problema y no tienen estrategias para solucionarlo. Yo me encuentro así de veces. Eso, junto con la frustración, son dos problemas que me estoy encontrando muchísimo. Y bueno, y la falta de autonomía. Son como tres puntos, ¿no? Sí, Un sí. triángulo. Falta de autonomía, la toma de decisiones bueno, es un conjunto, y la frustración. Es un conjunto de cosas que no sé si tú también lo estás viendo actualmente en los chavales de hoy en día. Totalmente, coincido plenamente con lo que estás diciendo. Es un problema de autonomía que además luego les lleva a no saber enfrentarse a ciertas problemáticas. Pero es porque no los estamos acostumbrando, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la educación familiar falla mucho. Yo a Ujú. veces, pues, en mis charlas, cuando doy charlas a padres, se lo digo claramente, uno de los grandes problemas que tenemos es que los padres han relegado de esa función y se la han dado Sí, a la escuela, es verdad. prácticamente
con lo cual eso hace que los niños no tengan esa fortaleza emocional para enfrentarse a sus propias problemáticas, y por otro lado los centros educativos muchas veces no tienen ni siquiera tiempo para enfrentar eso, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, con lo fácil que es entender este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, cuando un chaval de 16 años, de 15 años, se enfrenta a una situación donde un amigo le ofrece un porro, Claro, ese niño de 14 años, ese adolescente de 14 años, si no tiene una fortaleza de carácter, una costumbre a tomar decisiones, el haber fortalecido ese carácter para que las influencias externas sean menores, para que, aunque sepa que puede quedar discriminado de un grupo, se sienta libre decidiendo él por sí mismo, sabiendo lo que quiere. Si no lo hemos educado así hasta los 14 años, cuando llegue a los 14 años, si alguien le ofrece un perro, lo va a tomar. totalmente. Evidentemente, Sí, y sí, lo sí, haríamos todos, claro. porque queremos formar parte de ese grupo, porque nadie nos ha dicho, no, no, tú eres tú tienes que fortalecer tu carácter, tú tienes que buscar tus sueños, tú no puedes fallar por los demás. No se lo hemos dicho, no le hemos educado en eso. Entonces, cuando lleguen los 14 años, lo tomará como hará todos los que, pues, lo que sucede, ¿no? El 90% que comienzan con ese tipo de problemáticas es por el entorno, Total. evidentemente. Totalmente. ¿No crees que entonces ahí, y hablando de la prevención, ¿no? Un poquito, se debería, no sé, coordinarse más con los padres, porque sí que es verdad que se habla, no hay, pues sí, los padres, la familia se tiene que introducir en la escuela y tal, pero yo creo que a veces también hay mucha palabrería ahí. Luego Sí. después no se hace, porque si estas cosas desde la escuela, por ejemplo, profesores como tú que lo tienen claro, y yo también estoy muy de acuerdo con que llega a los 14 años y ya te encuentras el problema, ¿no? Pues esto de los porros, como cualquier otra cosa, Sí. adicciones, videojuegos, bueno, que eso es otro tema, las tecnologías, pues a lo mejor, no sé, abrir de verdad las puertas a la familia, que hagan charlas como contigo, ¿no? Que se les diga esto. Mm, sí, es cierto que muchas veces cuando se habla de abrir la escuela al entorno, es mucha palabrería, coincido contigo con lo que estás diciendo, muchas veces se dice porque queda bien, pero Ujú. realmente a veces no gusta que los padres estén dentro de la escuela. Ya, Ese es un problema porque a veces no se determinan cuáles son las funciones de uno y de otro. A mí me claro. encanta, yo por ejemplo en mi centro educativo permitimos que cualquier padre que quiera asistir pueda asistir, hacemos charlas por las mañanas para los padres, Ay, qué bien. siempre determinamos cuál es tu función y cuál es la nuestra. Es decir, no Claro, puedes invadir un territorio que no te pertenece. totalmente. Pero venir a colaborar, venir a ayudar, venir a dar charlas, venir a contar cuentos, venir a todo lo que quieras, debería hacerse, ¿no? Y la formación a los padres hoy debería ser absolutamente imprescindible y obligatoria en los centros educativos. Porque es verdad que los padres han relegado de esa función, ¿no? Y se la han dejado a la escuela. Eso es cierto, ¿no? En Sí, muchísimos casos. Pero totalmente. también es cierto que los padres de hoy en día se enfrentan a problemas que no tenían los padres de antes, ¿no? Y ser padre hoy es más Sí, difícil que ser padre hace bastantes años, porque además el entorno muchas veces hace que tú vayas en contra de lo que va en la mayoría. claro. Con lo cual, si tú tampoco tienes herramientas para educar a tu hijo y esa fortaleza para educar a tu hijo, al final pues haces lo que hacen los demás. Y Claro. yo creo que es lo que tú dices, deberíamos abrir muchísimo más, deberían darse muchísimas más charlas en ese sentido, porque a Ujú. los padres les faltan muchas estrategias para enfrentarse a esa cantidad de problemas que tienen sus hijos que antes no teníamos. Claro, es lo que tú dices, hay tantos, o sea, porque hay muchísimos. Ahora podríamos aquí estar otra charla contigo hablando de la cantidad de problemas que puede Mm. encontrarse, ¿no? Un chaval y al final eso. Entonces, Tony, para también ir aclarando, ¿para ti qué son esas fortalezas clave que se deberían trabajar? Mira, fundamentalmente hay varias, ¿no? La autonomía que tú has dicho es fundamental, la autonomía, la toma de decisiones. Es fundamental que desde muy pequeños ellos tengan una asunción de causa-efecto, ¿no? De que sepa que tienen que tomar unas decisiones y que esas decisiones pues van a conllevar una serie de consecuencias. Y es Claro, muy importante que lo hagan desde pequeños, porque así van a acostumbrarse a tomar decisiones. Cuando sean mayores no les costará porque ya llevan muchos años haciéndolo, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales, hay muchas, pero otra de las cuestiones fundamentales es la responsabilidad. La ujú, responsabilidad que también tiene que empezar desde pequeño. Estamos acostumbrando a nuestros niños a que no hagan prácticamente nada en casa.
a que muchas veces Es nosotros verdad. mismos somos los que les metemos todas las cosas en la mochila, Claro. la que le decimos cuando tiene frío, cuando tiene calor, lo que tiene que llevar, lo que no tiene que llevar. Entonces no hay responsabilidad ninguna, pero ya los niños con 3 años pueden tomar responsabilidades, Totalmente. pueden ayudar Mm, a poner la lavadora, pues con poquito a poco, con su claro. ritmo, pero pueden ayudar. Yo me acuerdo una vez que fui a Suecia, donde había un comedor escolar donde los niños cortaban su propia manzana, los Ujú. niños pequeñitos de 5 años Qué cortaban su majos. propia manzana con un cuchillito, pues que estaba, pues tenía unos filos muy pequeñitos, era muy Ujú. ajustado a esa edad, ¿no? Ajá. Bueno, cuando lo propuse en España casi me lanzan los cuchillos a mí, porque claro, Claro. aquí Ay, queremos, bueno, aquí hasta les masticamos la comida si hiciera falta, ¿no? ostras, es que Entonces, claro, esa responsabilidad no se la damos. Si no tienes responsabilidad, pues siempre vivirás de una manera irresponsable. ¿Por qué? Porque alguien vendrá a salvarme. claro. Es otro de los grandes problemas. Otra de las fortalezas que tenemos que educar es esa resistencia a la frustración. Uf, ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos en la vida lo que te vas a encontrar es un no. total. Es una pena, pero es lo que te vas a encontrar. Es totalmente Sería de acuerdo. maravilloso. Yo cuando veo a gente que me dice, ya, pero los niños tienen que ser felices, ya, pero tienen que ser felices hoy y cuando tengan 25 años también tienen que ser felices. Claro. Sería maravilloso que todos tuviéramos un sí en la vida, Mm, pero lo que te vas a encontrar mayoritariamente es el no. Entonces, hay que enseñarles a resistencia a la frustración. Y gracias a esa resistencia a la frustración le tenemos que enseñar otra fortaleza fundamental, que es la constancia, la perseverancia, que son fundamentales para conseguir levantarse y continuar en esa lucha. Entonces, en totalmente. general, digamos que esos 5 componentes Ujú. es el esqueleto básico sobre el que se pueden desarrollar las demás fortalezas. Pero cuando tengas esas, podrás enfrentarte a infinidad de situaciones con capacidad para tomar decisiones acertadas y asumir las consecuencias. Que eso al final es lo fundamental en la vida. Claro, totalmente. Yo, por ejemplo, no sé si tú estarás de acuerdo, pero me encuentro eso como que ya incluso apurando los padres también, o sea, somos un concepto de sociedad que queremos todo inmediato. No sé si estás de Sí, acuerdo eso. Es como el esfuerzo, la constancia que tú decías, ¿no? De quizás generaciones más antiguas. Sí, ¿no? Eso estaba, la constancia de ir haciendo, venga, venga, venga. Y ahora me encuentro como incluso, ya te digo, papás que quieren resultados ya, ¿eh? O sea, haces una sí, intervención con un niño y ya está. Ya el niño tiene que sí. estar Tiene que estar bien de aquí bien. a 2 semanas. Eso es. Entonces, es curioso también como que, claro, las generaciones cada vez van... Sí. Y entendiendo lo que tú decías, ¿no? Separar un poco entre el papel de las familias y el papel de la escuela, en este sentido de las fortalezas, qué papel podría ejercer la escuela? Porque yo pienso, ¿no? Está muy bien lo que hablábamos de la formación, de las charlas, pero si yo me encuentro un chaval de 14 años que no se ha trabajado esto, desde la escuela, ¿qué se puede hacer? A ver, desde la escuela nosotros podemos tener cierta influencia. Tú ten en cuenta que a veces sobreestimamos la capacidad que tiene la escuela. Ujú, A veces sobreestimamos esa capacidad que muchas veces echamos sobre la escuela, que puede compensar desigualdades, y hay veces que no puede. Es claro, una pena, pero hay veces que no puede. Antes sí que podía, era lo que llamábamos antes, porque la escuela era uno de los bloques fundamentales de la educación de los menores. Pero hoy es un bloque inferior, ¿eh? ujú, Hoy educan mucho YouTube, hoy ya, educan mucho los compañeros, hoy ujú, educan mucho Internet, educan mucho todo ese entorno, educa mucho la pornografía, lo que hemos dicho. A ellos los educa mucho cosas que a nosotros no nos educaba, que era un bloque, que era el colegio. claro, Pero hoy ese colegio ha perdido esa influencia. Entonces sí que podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas, podemos intentar fortalecer todo eso dentro de las clases, dentro de las aulas, tratando temas complejos que a veces son difíciles de llevar al aula, pero para eso también necesitamos la colaboración de los padres o por lo menos la aceptación de los padres. Yo con mis clases de educación emocional o cuando yo trabajaba en educación emocional, por decirlo de alguna manera, o hacía tutorías, etcétera, salían niños llorando de clase, salían niños llorando ostras. de clase. No eran esas aulas de, oh, todos somos felices y happy. No, no. Nosotros hacíamos catarsis, hablábamos. Gracias a eso, por ejemplo, yo he descubierto cosas como que ha habido alumnos que dejaban de hablarse, llevaban sin hablarse 6 años, porque en infantil de 3 años uno le había roto la mochila al Sí, otro. me acuerdo que lo pones en tu Lo libro, pongo en el sí. libro. Entonces, son cosas que se pueden tratar en el aula, que se pueden debatir, porque además hay gente que no lo entiende muy bien, pero también trabajando ese tipo de cosas estamos trabajando lengua.
Claro, expresión oral, comprensión lectora, respeto a las normas. Es decir, que no vamos a perder nada. Y nosotros sí que podemos hacerlo siempre y cuando los padres lo entiendan. Algunos venían a mí y me preguntaban, ¿por qué sale llorando mi hijo? Yo, pues porque hay una catarsis y porque hay que limpiar. Y a claro, partir de ahí eres más libre. Yo descubrí, por ejemplo, que uno de los problemas de una de mis alumnas era su madre y tuve que hablar con ella y se lo tuve que decir claro. abiertamente. Le dije, el principal lastre de tu hija eres tú. Ujú. ¿Por qué? Porque la has frustrado de tal manera que la has convencido de que estáis las dos solas en el mundo y de que ella tiene que hacer todo lo posible para que estéis siempre felices, protegida las dos. Y eso no es bueno porque ella tiene que volar, ella tiene que hacer su vida. Y te encuentras con situaciones así que sí que podemos y debemos intentar tratarlo, ¿no? A veces es muy frustrante porque consigues pocos resultados, Claro, pero yo te digo que he conseguido muy buenos resultados y que el éxito que consigues con uno compensan los 10 fracasos anteriores, ¿no? claro. Entonces, yo sí que animo a trabajar ese tipo de situaciones, porque además ya te digo que además se trabajan pues, la filosofía, la lengua, así que trabajamos muchas cosas. Yo lo digo, a veces podemos trabajar lengua a través de las películas totalmente, Claro, sí, sí, totalmente. sí, Podemos sí, trabajar matemáticas en las áreas en vez de en clase sentados, podemos trabajarla en el patio midiendo el campo de buah, fútbol, la canasta, podemos, sí que podemos, claro, claro. Y pero hay que además yo cambiar la creo que es concepción. mucho más funcional para el chaval, ¿no? No sé, algo más Joder. cercano al fútbol, ¿no? Que a los chavales les suele gustar, o cualquier deporte, o incluso los videojuegos, ¿no? Seguro que se podría rascar algo Sí, 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 para sí, que se sí. pudiese trabajar. Yo creo que tendría mucho más sentido, pero bueno, ya te digo, estamos, es lo que tú dices, ¿no? Un currículum que a veces dices, uff, un poco Muy anticuado, cerradito, muy cerrado, muy muy cerrado. anticuado con... Ya no es el tema que dice mucha gente lo de todo está en Google. No, sí, es que Ya, puede estar en Google cómo se opera a corazón abierto, pero yo no sabré operar a corazón abierto en mi vida, por mucho que ya, aparezca en Google, ¿no? claro. Pero sí que es verdad que hay contenidos que pues no son tan necesarios. Antes sí, porque todo tenía que estar en la cabeza, porque si querías recordar cómo se hacía tal operación, cómo se hacía tal movimiento, o cómo se hacía pues determinado arreglo en X sitio, tenías que Ujú, tenerlo en la cabeza, claro, porque no había posibilidad de no había acceder forma. ahí a la información. Pero es que hoy hay posibilidad de acceder a la información. Entonces, Ujú, ya quizá no hace falta saber cómo se hace una raíz cuadrada. A lo mejor hemos perdido mucho tiempo en eso. A lo claro. mejor perdemos mucho tiempo con decenas, centenas, unidades durante un año entero, que hasta un adulto a veces te cuesta pensarlo. ¿Por qué? Porque no vas por la vida comprando decenas, ni Claro. vas por la vida comprando centenas. Entonces es complicado, ¿no? Ujú, Y todo ese currículum hay que simplificarlo y hay que hacerlo mucho más efectivo. Y quizá claro. introducir otros elementos que sí que son interesantes. En mi última visita a Alemania, pues hay algunas enseñanzas de alumnos de edades cortas de primaria donde se les enseñan lo que son de los depósitos bancarios, Ostras. lo que se les enseña lo que son las inversiones. ¿Por qué? Porque luego tenemos españoles que se meten con una hipoteca con 1.000 euros de Uf, hipoteca cobrando 1.500. claro. Entonces, ¿es importante saber todo eso? Sí, el precio de la luz, lo que significa, cómo se mide, pues sí que es importante, sí. Pues Y sí, quizá no lo estamos dando. claro, totalmente. Y claro, cuando hablabas también yo pienso, un poco, me voy un poco atrás, ¿eh? El tema de la felicidad, Tony, que está como eso, lo que tú decías, ¿no? Hay que ser feliz y todo. Ostras, no sé, llorar en algún momento puntual puede ser también, ¿no? Un paso hacia esa felicidad. Sí. Decir que no ante tal situación también, ¿no? O frustrarse para después buscar otra estrategia o ir por otro lado también es felicidad, ¿no? Como que tenemos esa burbuja de felicidad, todo cosas positivas, como la profesora esta que me hablabas, ¿no? De, ay, qué Sí. guapa, ¿no? También, no sé, cuidado con ese concepto de felicidad que es un poco engañoso y ficticio. Y que coincide con lo que has dicho tú antes de conseguir todo en el momento. Claro. Coincide con eso. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado, estamos en la era del clic donde el cerebro tiene que segregar dopamina cada 15 minutos. Mm. Y los videojuegos Sí, están sí, diseñados diseñas para para eso. eso. Sí, 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 Y total. entonces la educación también se está diseñando un poco para eso. Ya no hacemos actividades a largo plazo de aquí a un mes para que consigan unos resultados, ¿no? Es Lo tienen verdad. que conseguir ya y el juego tiene que ser ya y el resultado pasado mañana, ¿no? No estamos educando para hacer largos proyectos educativos. Y eso es fundamental porque tú fíjate que las pequeñas felicidades que puedas tener, pues pueden ser importantes. Pero a Claro. lo mejor hay una felicidad a largo plazo
que durante ese periodo no has tenido muchas felicidades, por poner el término felicidades como si fueran factibles, ¿eh? Pero bueno, por ponerlo así, imagínate que no tienes muchas felicidades durante un año, pero al cabo de un año descubres la vacuna contra el coronavirus. Claro, Pues la felicidad que te otorga el haber descubierto eso, a pesar de un año entero de sacrificio y de infelicidades y total, de luchas y de lloros y de llantos, pues hombre, esa felicidad es superior. Y quizá total. tengamos que ir hacia esas felicidades superiores y no tantas felicidades que a veces Ay, no son felicidades, claro, sino que a veces son sencillamente pues consecución de pequeñas emociones placenteras, más que claro. felicidad, felicidad. Claro, el otro día hablaba con una compañera que me decía, claro, es que cuando voy a comprar, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando estoy un poco así mal, voy a comprar y es, digo, es un ejemplo clarísimo de lo que hablas, ¿no? Esa satisfacción momentánea. Luego Sí, te compras la sí, ropa, te la pones y ya pierde ese efecto, ya ¿no? está. Sí, 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 es O verdad, ¿eh? sea Y que, luego que tenemos que exponernos siempre felices. claro, ¿Cuántas veces pones en Facebook imágenes o en Instagram va, imágenes llorando? Pues no, pones siempre sonriendo, pones siempre feliz, aunque luego a lo mejor estés, imagínate, yo lo he visto, con tu pareja, está uno frente al otro, se saca una foto, sonríen y luego no hablan durante una hora. ya, Y dices tú, bueno, es una exposición ficticia a la felicidad, ¿no? Entonces, por un lado, la pérdida de la espiritualidad humana, que también se está perdiendo porque no se está dando humanidades desde la infancia, que se debería dar en primaria, hasta ujú, filosofía se tendría que dar en filosofía, primaria. Pues como no aspiramos a nada grande, aspiramos a esos momentos que has dicho tú de que me compro la ropa o me compro este bollo para hacerme feliz en este momento determinado, pero luego a largo plazo no soy feliz porque no tengo metas a largo plazo, solo tengo el día a día de vivir y de comer el bollo, comprarme esta ropa, nada más. nada más. Ya para ir acabando, Tony, me encantaría hablar contigo, pero nos podríamos aquí estar toda la mañana. Eso, lo que hablabas tú ahora de las metas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el chaval, ¿no? Yo me enfoco más en secundaria porque intuyo que aunque se debería trabajar, es en secundaria cuando los chavales se encuentran que, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Cómo podemos Sí. hacerle para que hagan ese clic, esa, no sé, es complicado, Entiendo, pero no sé, algún consejo o algo que podríamos hacer? Es un trabajo previo de lo que hemos dicho, el acostumbrar a trabajos a metas de largo plazo, a que sepan esperar la recompensa. Entonces, toda esa serie de cosas, cuando ya llevan 16 años consumiendo dopamina cada 15 Claro. minutos, es muy difícil hacerles entender que la vida no es el disfrute de hoy y que ya mañana ya veremos lo que pasa, ¿no? Yo muchas veces cuando trabajo con los adolescentes, ese tipo de cosas, siempre les pongo mucho en situación de su historia familiar. Lo hago muchas veces, sobre todo con alumnos cuyas familias pues son o tienen dificultades económicas, siempre les Ujú. pongo la misma situación, ¿no? Tu padre no ha venido desde 12.000 kilómetros a España para que tú vuelvas a repetir su modelo. Claro. O, por ejemplo, pues eso, si tienes una situación de complejidad, como en colegios que estuve, de Ujú. difícil desempeño, de zonas de marginalidad, yo les intentaba explicar y les intentas concienciar, es un día a día, es un constante machaque día a día. Le tienes que intentar hacer ver que lo que lo mata es ese entorno y que si puede escapar de ese entorno, mejor. Y que para eso solo necesita una herramienta que es un título y un estudio. Y por tanto tienes que enseñarles a que está muy bien disfrutar 25 años, pero es que te quedan 60 por delante. Y Total. todo eso es un constante debate, diálogos, charlas, el que hablen entre ellos, en las asambleas, todo eso es ahí donde se florece el diálogo, porque uno muchas veces, yo cuando voy a dar charlas a adolescentes, todos dicen que les encanto porque yo les digo lo que es. Yo les hablo con mi vocabulario, si tengo que soltar un taco lo suelto, si tengo que decirle tu novio no te quiere, no te quiere, o sea, no te Ujú. voy a fingir, no te voy a mentir, si tu novio te está constantemente cogiendo el móvil, si te dice no vistas así, no vistas asado, no te quiere. Y yo se lo digo abiertamente y cuando acaban mis charlas siempre le dicen a sus profesores, es que queremos gente que nos hable así. Claro, Y falta eso, falta debatir, hablar. ¿Por qué? Porque se aprende muchas veces con el ejemplo de otro y se reflexiona con el ejemplo de otro. Y si no dedicas tiempo a eso, no puede valer una charla de un día solamente. Tienes que claro. dedicar muchas asambleas porque él verá que a lo mejor hay otro compañero que está en una situación peor que él Ujú. y que sin embargo sí que tiene pensamientos de futuro o que Claro, sí que verbaliza sus problemas y yo no. Y eso mañana vuelve a suceder y pasado mañana vuelve a suceder hasta que en un momento yo me arranque y yo te diga, yo también soy alcohólico o yo también soy lo adicto que o sea. yo también Claro. tengo este problema sexual. Sí, sí, Pero sí. eso hay que trabajarlo constantemente, no vale solamente un día
como hacemos, vamos a hablarles un día de sexualidad, Eso nos es. limpiamos ya la Y conciencia luego y ya. venga, para adelante, ya Es está todo verdad, solucionado. Les hemos repartido condones y ya, y ya hemos está. arreglado el mundo. Es verdad. Entonces, no, es un trabajo muy doloroso porque emocionalmente para un docente es muy exigente. Yo reconozco que cuando trabajaba con adolescentes y cuando doy charlas con adolescentes es emocionalmente muy exigente, pero no te queda otro remedio que trabajarlo así, verbalizándolo. Claro. Porque si no, no tenemos absolutamente nada que hacer, ¿eh? Es verdad, Tony. A mí una de las cosas, me ha gustado mucho tu libro, ¿eh? O sea, y te lo digo desde sinceridad, ¿eh? Porque si no, no estaría primero haciendo la entrevista. Ya te hubiese dicho, Muchas mira, gracias. Tony, me da a mí que no, que mejor no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, pero una cosa que me ha gustado es lo que tú dices. Yo lo llamaría así un poquito, ¿eh? La pedagogía de la sinceridad, porque vas a eso, no pones medias tintas, ¿no? Y eso a veces que entra en otro debate de infantilizarla un poco, ¿no? A los chavales, ¿no? Pues eso, pues Sí, lo que hablábamos, ¿no? Esa burbuja de todo bien, tal, no sé qué. Oye, vamos al problema, vamos a hablar de esto. Y sí. esto es así y así. Y olvídate de medias tintas. Eso me ha gustado mucho. Yo creo que es fundamental y yo creo que uno de los éxitos de mi éxito como educador, yo creo que es uno de los más importantes es ese. Los alumnos me quieren, yo salgo al patio, me rodean, voy a las clases, me aplauden, porque hablo con ellos. Yo Claro, no veo niños, no veo ni cambio mi lenguaje, ni cambio mi mensaje, no, yo no me adapto a, no, yo les hablo como tal, me preguntan y yo respondo. No le digo, no, pues me invento una historia. No, me preguntan y yo respondo. Se claro, puede, me dicen, maestro, ¿podríamos cambiar la valla? Y yo le respondo. Yo le podría decir cualquier chorrada para quitármelos de encima, no, pero les explico el precio, les explico lo que hay, les explico lo que cuesta, les explico lo que hay que hacer. Lo entenderán más o menos, pero se acostumbran a verbalizar y se acostumbran a hablar, ¿no? claro. Y a mi despacho, una de las cosas que se queda sorprendido todo el mundo es que a mi despacho entran los alumnos. Qué Llaman a bueno. la puerta y decimos, venimos a hablar con Tony, porque queremos preguntarle si Explicar, esto es claro, posible. claro. Y hablamos, me gusta hablar. No me Qué gusta bien. que se les trate a los niños como si fueran seres inferiores, a Claro, los que hay que modificar el lenguaje o hablarles de una manera absurda o una tonalidad así. No, no, no. Háblales normal, explícales la situación, explícales, cogerán el 50% del mensaje, claro. pero mañana el 75% y pasado mañana verbalizarán las cosas muchísimo mejor, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los éxitos de cualquier docente que quiera que sus alumnos lo respeten y además, importantísimo, crean en él, que es fundamental Es que crean en fundamental. ti. Totalmente, Tony. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya te digo que me pasaría aquí toda la mañana, pero creo que ha quedado claro el mensaje, sobre todo cosas de tu libro, las fortalezas. Creo bueno, que es muy esclarecedor. Así que muchísimas gracias, Tony, por tu tiempo y por todo lo que dices. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer hablar Lo mismo contigo digo, Tony. y muchísimas gracias por tus palabras. Nada, a ti, que vaya muy bien la mañana. Ánimo en el Igualmente, cole. Adiós. muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.